Desarrolla la UNIAC amplia campaña de comunicación como parte de las acciones por el aniversario 60 de su creación. Continúa en la ciudad de Guantánamo el encuentro de jóvenes coreógrafos que sesionan en las redes sociales. Y produce el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos largometraje animado del realizador Ernesto Piña. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 28 de mayo de 2021. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, desarrolla en sus redes sociales y en los medios de comunicación una campaña como parte de las celebraciones por su aniversario 60. Estas acciones resaltan valores de la creación artística y literaria en el país, destacan el protagonismo de los escritores y artistas en el entramado social cubano y recuerdan hitos en la historia de la organización. La situación epidemiológica ha obligado a reorientar las acciones de comunicación al terreno mediático. En medio de este escenario, la UNIAC lleva a cabo una campaña de celebraciones por el aniversario 60 de su fundación con una estrategia comunicativa repensada para el actual contexto atípico y marcado por la convivencia de los medios de comunicación tradicionales con las herramientas virtuales. Dicha campaña se ha enfocado en divulgar el quehacer de la UNIAC desde las voces de sus protagonistas. Eso nos ha obligado a trasladarnos a otros modos y maneras de comunicar que han significado un reto, pero también nos han abierto las puertas a la oportunidad. Y eso nos ha permitido consolidar un equipo de comunicación que ya se convierte en una dirección de comunicación de la UNIAC. En la unión está la fuerza, es esta la frase que representa la campaña comunicacional creada por la Dirección de Comunicación de la organización para legitimar y visibilizar el rol de la UNIAC como puente entre los creadores y la institucionalidad. La campaña intenta poner en valor todo un patrimonio que atesora la UNIAC, empezando por la reconstrucción de la presencia de los más importantes líderes de la revolución en el entorno de los debates culturales, incluida por ejemplo, la reconstrucción gráfica de la relación de cada uno de los creadores con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que tanto tiene que ver con la fundación y el desarrollo de la organización. Pero la campaña también está apuntando a los tiempos que corren y en ella, con gran creatividad, se evoca el logotipo de la UNIAC, pero a la vez se trae este camino ya de un lenguaje visual más contemporáneo para llegar a los 60, asumiendo las dinámicas que impone la vida más contemporánea. Nos hemos enfocado en reportajes de todos estos temas que se hacen para la televisión cubana, de programas que nos han abierto las puertas para nosotros llegar con el mensaje de la UNIAC, de los que crean, en definitiva, de los artistas que forman parte de la organización. La labor de los miembros de la organización no solo desde lo estético, sino desde lo ético, acerca de cómo asumen y reflejan los creadores e intelectuales la identidad nacional y defienden los valores de la cultura patria, tiene un trascendental respaldo dentro de la estrategia de contenidos configurada por el equipo de la Dirección de Comunicación de la UNIAC en el escenario 2.0, para el que generan trabajos con dinámicas y productos propios en función de sus códigos, lenguajes y públicos. Para ello, bueno, comenzamos con una reactualización y rediseño del sitio web que muestra una nueva visualidad, una frescura con contenidos propios. Entonces se trata de consolidar un equipo que ha aportado a la campaña un diseño previo que llevó casi un año de elaboración y de confección de todas las políticas que íbamos a seguir y las estrategias para colocar los 60 años de una organización tan importante como esta, como la UNIAC, en la vista pública. Es la UNIAC una organización de creadores diversos entre sí, pero unidos por el compromiso de la revolución con la defensa de los valores culturales de la nación y con su vocación de servicio al arte como el bien del pueblo. Elin Drix, Noticiero Cultural. Y precisamente como parte de las acciones por el aniversario 60 de la UNIAC tiene lugar en la ciudad de Las Tunas una jornada escénica. Nuestra corresponsal nos pone al tanto.
El homenaje a figuras de legado paradigmático en diversas expresiones de la creación se privilegia entre las actividades que en Las Tunas se realizan a propósito del aniversario 60 de la UNIAD. Tal es el caso de la actriz Dione Pérez, vital en el desarrollo del teatro dramático en el territorio, cuya presencia física dejó de acompañarnos hace 10 años. Todas las filiales estamos desarrollando nuestros eventos por el 60 aniversario de la UNEA y nuestra filial de artistas escénicos ha decidido, por esa máxima de honrar honra, como dijo el maestro, dedicarle nuestra jornada precisamente a la figura, a la obra de Dione Pérez Betancourt, una persona que todos los actores, principalmente el Teatro Dramático de Las Tunas, le tiene una gratitud eterna. El acercamiento a la vida y obra de Dione Pérez Betancourt está palpable en las propuestas de estos días, tanto en las teóricas como las artísticas. Tributo que rinde la UNIAD a personalidades inspiradoras de la entrega de cada día. En Las Tunas, Anivis Labarta para el Noticiero Cultural. Le propongo que hagamos una pausa en esta emisión y al regreso estaremos hablando de danza. Mi colega Magda Resic entrevistará en primera persona a la maestra Laura Alonso, Premio Nacional de Danza 2021. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Es uno de los titulares del día. Nuevas creaciones danzarias propone en las redes sociales el 7º encuentro de jóvenes coreógrafos de la Asociación Hermanos Saiz de Guantánamo. Entre las creaciones destacan las de artistas de esa provincia oriental del país. Mácula es la nueva propuesta del joven bailarín Joel González para el 7º encuentro de jóvenes coreógrafos de la Asociación Hermanos Saiz de la provincia de Guantánamo. La obra trata, según el creador, acerca de la contaminación que puede generar el hombre contaminado. Un juego de palabras que parte de su preocupación social por los altos niveles de contaminación que hoy sufre el río Guaso, afluente en cuyas márgenes nació la villa de Guantánamo hace más de un siglo. Ver a través de Mácula, con un microscopio, las aguas contaminadas del río Guaso, es decir, que el cuerpo se convierte en una denuncia desde el principio hasta el final. Formamos parte de la naturaleza, un movimiento que yo haga a favor del río mueve cualquier parte del cuerpo de cualquier otro ser humano y lo asimila. Y con la belleza puesta encima de la contaminación, la belleza va a triunfar primero, va por encima de eso. Junto a la pieza danzaria de Joel destaca además en el evento la puesta en escena de Felipe Adriano Catalá, Paso de ti, interesante reflexión sobre la amistad y el respeto entre los hombres. Es una obra que todavía no se ha hecho el estreno oficial como tal. La bailo junto al bailarín, el partener mío, que es el Castro Leiva, que pertenece también a Danza Fragmentada. Es un pedazo de mi realidad, de lo que yo he vivido y de lo que han vivido otras personas que me han dado la posibilidad de llevar sus problemas a este ámbito. Danza Libre, la compañía anfitriona del encuentro de jóvenes coreógrafos, también regala a sus seguidores una obra de estreno titulada Tiempos Felices. Una suerte de analogía corporal, sonora y visual de los mejores momentos de esta destacada agrupación en el espacio donde alcanzó el éxito. Por otro lado, estamos presentando la cápsula promocional de la obra Parasomnia, un trabajo en proceso inspirado en uno de los cuentos del escritor guantanamero Eldis Baratute. Son algunos de los numerosos estrenos que hasta el 31 de mayo regala el 7º encuentro de jóvenes coreógrafos en el perfil de Facebook y el canal de YouTube de la Asociación Hermanos Saiz de Guantánamo. Yanela González, Noticiero Cultural. Y de danza seguimos hablando. La colega Magda Resi conversa hoy en nuestra sección Contrapunteo con una destacada maestra del ballet en Cuba.
En primera persona recibimos hoy a una gran maestra de ballet. Se trata de alguien que recientemente recibiera el más alto reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura a la obra de toda la vida de un creador en nuestro país. Recibió el Premio Nacional de Danza, que corresponde a ese punto culminante de la especialidad que ella cultiva, profesa y de la cual es también una importante pedagoga no solo cubana, sino universal. Se trata de la maestra Laura Alonso, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, un honor que ustedes me hacen. Bueno, el honor es nuestro, maestra. Y ellos prometieron, los camarógrafos, en hacerme lucir 20 años más joven y 50 libras menos. Si no cumplen... Bueno, ellos obran milagros. Eso y lo espero. hacen todos los días. Fíjense Eso que a todas espero. nosotras aquí nos ponen bellas. Pero usted es una mujer muy bella, que ha tenido una historia personal también hermosa y que ha sido siempre por encima de su apellido, quiere decir, a ver si me interpreto bien, por encima de su apellido, ha luchado siempre por tener el lugar que merece y ocupa en el universo de la danza en Cuba. Quiere decir que nunca la maestra se valió de sus legados y sugerencias, de su pedigrí personal, sino que luchó denodadamente por construir una carrera profesional que la acercó al universo de la danza. Pero sí, la danza debe tener explicaciones en la vida de Laura Alonso. ¿Cuáles podrían ser? Mira, en mi familia, 2 mujeres recibieron el premio de Carlos Manuel de Céspedes. Mi abuela, Laura Raineri de Alonso, que fue presidenta de ProArte Musical y que trajo muchas personalidades para la cultura al teatro, en aquel momento ProArte Musical, para mejorar la cultura de Cuba. Y en estos momentos 2 mujeres tienen el premio de la danza, mi madre y yo. En aquel momento fueron mi abuela y mi madre, ahora es mi madre y yo. Y desgraciadamente estos premios no son premios, No. porque lo único que hacen es darte más obligaciones. Te obligan a mejorar, te obligan a hacerlas, a trabajar más. Quizás pudiéramos hacer una proposición de que te den unas vacaciones en Varadero. Después del premio. Pero no, es más obligaciones. Y más compromiso moral también Como si tuviera poco. Así mismo. Maestra, el caso es que usted ha transitado por todas las opciones que tiene la danza. Es decir, pudo bailar, sí, pudo realizar coreografías, pudo dirigir, puede enseñar. Yo fui maestra de mamá porque yo dejé de bailar antes de mi madre por espacio de 7 años. Que fui, bueno, cuando salíamos, ella salía a algún concierto que no iba con la compañía. Yo iba de vestuarista, maquillista, vestuarista, maestra de ballet, diseñadora. Claro que Salvador Fernández me hacía el croquis y entonces yo llegaba y decía las luces y todo el mundo se creía que yo era genial, pero no, él me había dado el croquis. Entonces, sí, pero bueno, imagínate. sus genialidades tendrá usted cuando ha transitado por todas esas artes de la danza. ¿De ellas tiene alguna preferida que la motive más o sencillamente es la danza toda? Es la danza. Mi familia entera, mi tío, mi tía, mi padre, mi abuela daba la música, la mamá de mi mamá hacía los vestuarios, todos nos dedicamos a la danza. Mi padre, antes de morir, me dijo que quería que yo me hiciera responsable de seguir la Escuela Cubana de Ballet.
mamá me dijo, confío en ti. Y entonces me han embarcado, se fueron los dos y me han dejado sola aquí. Bueno, continuando un legado que pesa mucho en la cultura nacional. El hecho de que le hayan entregado este premio, usted dice que le da muchas más responsabilidades, pero está al frente. Es presidenta de la Asociación de Danza para las Américas y es directora del Centro de Promoción de la Danza en Cuba. Eso es para más, ¿no? Sí, para mis ratos de ocio. ¿Qué hace? ¿En qué se ocupa cuando hablamos de promover la danza? Bueno, tenemos una escuela de ballet para niños. ¿Por qué? Porque la ENA es muy buena, pero es selectiva. Cuando aquí la gente juega pelota, lo juega en la escuela. Por lo tanto, la pelota en Cuba tiene mucho público. Nosotros en la escuela que tenemos, hacemos el público para apreciar esta arte que tenemos y de ahí, si vemos algunos que tienen condiciones, que tienen, no todo el mundo puede ir a las Olimpiadas. Pero sí pueden apreciar el arte. Sí, y algunos sí pueden ser bailarines. Esos los separamos y damos clases especiales para eso. Además, tengo una compañía, porque, repito, la ENA gradúa millones de bailarines, todos buenos. Ballet Nacional nada más que escoge los perfectos, pero entonces se quedan un montón de bailarines sin lugar donde bailar. Igual que Santiago de Cuba tiene su compañía, Camagüey tiene su compañía, La Habana tiene el ballet Laura Alonso, que realmente se debiera llamar el ballet de La Habana, pero bueno, se llama Laura Alonso. Bueno, ya está personalizado en una mujer que ha recibido por estos días el Premio Nacional de Danza que tanto merece. Nosotros queríamos felicitarla aquí en el noticiero y que eso fuera público para todo el país, y con usted sabemos que se garantiza ese legado familiar y esa escuela cubana de ballet que tanto nos enorgullece, no solo en nuestro país, sino cuando salimos al mundo. Qué bien hablar de la danza en Cuba, esa danza autóctona propia que nos expresa en nuestra identidad. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para cerrar el debate que hemos sostenido esta semana sobre la creación literaria en tiempos de pandemia. Autores invitados de los 5 continentes. Un encuentro virtual que une fronteras. El proyecto Cuba Poesía Itinerante recorre todas las provincias del país en varias jornadas por Cuba otra vez. Del 25 al 30 de mayo, meeting poético virtual convocado por el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Doce artistas cubanos recibieron recientemente la Orden Juan Marinelo que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. Entre ellos están los escritores espirituanos Esbértido Rosendi y Juan Eduardo Bernal Echemendía. La Gaceta Oficial número 9 del 2021 confirma la noticia. El poeta Esbértido Rosendi y el presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Juan Eduardo Bernal Echemendía, merecieron la Orden Juan Marinelo. Uno va creando su propio proyecto particular, pero indudablemente que es un proyecto eminentemente colectivo. Recuerdo en este momento, por mencionar algunos, bueno, pues el periódico Escambray en el año 79, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el año 79, Ediciones Luminaria un poco después, las Jornadas de la Poesía. Yo veo que no hay un reconocimiento individual, sino a lo que ha sucedido a lo largo de la vida de uno. La proyección de la obra que tiene que ver muchísimo con Santo Espíritu y con las personas. Y el reconocimiento de tantas personas que siempre han colaborado.
Juan Eduardo Bernal Echemendía transita de la narrativa a la poesía. Ha dejado su impronta en la ensayística cubana y es un incansable promotor de la obra martiana. Hoy, más que nunca, incluso más que en el año 95, los cubanos tenemos que estar más cerca de José Martí. Martí no es un propósito, no es un objetivo, Martí es un camino. La Orden Juan Marinelos reconoce a quienes construyen en bien de la cultura. Entre ellos están Esbértido Rosendi y Juan Eduardo Bernal Echemendía. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Sobre la creación literaria cubana en estos tiempos de COVID-19 hemos debatido esta semana en Contrapunte. Como cada viernes, ya recibo a mi colega Iris Nórdido, quien presenta la opinión editorial de este noticiero. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Pues sí, es muy posible que a corto, mediano o largo plazo tengamos a nuestra disposición novelas, cuentos, ensayos, incluso poemas que recreen estos difíciles tiempos de la pandemia. Eso ha hecho siempre la literatura, con esa capacidad que tiene para acompañar, para explicar, para ofrecer luz sobre las circunstancias del ser humano. Y claro, como decía en la emisión de ayer el poeta y narrador Alberto Marrero, presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC, estos meses de aislamiento social hasta cierto punto han beneficiado el ejercicio de los escritores, pues se sabe que ese es un oficio esencialmente solitario. Pero con la escritura no termina el gran proceso de la literatura y hay acciones que han debido adaptarse a las peculiaridades de esta etapa. La promoción y la socialización de la obra, por ejemplo, el diálogo directo del autor con sus lectores en presentaciones y coloquios, la distribución y comercialización del libro. Como en casi todas las artes, ha sido necesario volcarse a los espacios, digamos que virtuales, de Internet y sus redes sociales, y aprovechar las todavía promisorias potencialidades de los medios de comunicación tradicionales. No somos triunfalistas. Internet puede multiplicar el acceso a la literatura y a las actividades que se asocian, pero esa es solo una posibilidad. No todo el mundo tiene Internet y no todos los que lo tienen gastan sus megas en descargar libros digitales o en asistir a encuentros literarios. Internet es una alternativa, la que conviene ahora, pero no sustituye a las actividades presenciales. En definitiva, el futuro es la integración, complementación, confluencia. Una y otra vez lo hemos dicho en este noticiero, el soporte siempre será circunstancial. Lo importante es leer, en libro convencional o en una tableta, como lo importante es escribir a mano o en una computadora. La literatura siempre encontrará sus caminos. Historias no faltarán. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por este comentario. Que tengas un excelente fin de semana. Y al cierre de este noticiero le propongo otra historia, pero esta vez desde el cine. El realizador cubano Ernesto Piña está inmerso en la realización de su primer largometraje de animación. Lo que inicialmente fue un cómic, ahora toma forma en el cine. Se trata de La Súper y conversamos sobre ella con parte del equipo de realización. Súper es buena. El cine cubano recibe a una nueva superheroína, aunque la historia no sucede exactamente en la isla. Todo acontece en Ciudad X, que puede ser cualquier ciudad del mundo, precisamente porque el tema es universal, la violencia de género. Es La Súper, el primer largometraje de animación de su director Ernesto Piña, y es algo diferente a lo que conocemos del creador de Pubertad y de Sin pelos en la lengua. La historia de esta película es una muchacha cualquiera, profesora de química en una escuela secundaria, se llama Yudaisy, tiene vocación de justicia, recibe una especie de poder sobrenatural que no le hace daño a nadie, lo único que hace es aclarar la mente a las personas, en este caso, y se enfrenta con ese poder a los hombres violentos, a los hombres que son abusadores. Su director y también guionista asegura que trabajan en la idea hace más de 10 años. Inicialmente se inspiró en la película Los Increíbles y la protagonista sería una super esposa, algo que luego cambió. El guión ha tenido más de 20 versiones y en él también está la mano de Hugo Ribalta. De La Súper, ¿qué decir? Es una historia excelente, que les va a gustar a todos y que aborda el tema de la discriminación a la mujer
el maltrato a las niñas. Siempre nos pareció que dialogar con esto era muy interesante, porque este es un gran tema que transversaliza, afecta a toda nuestra sociedad. La Súper es interpretada por la actriz Ariana Álvarez y es su primera vez en este tipo de trabajo. Aquí se unen también Taimi Alvariño, Omar Franco, Carlos Gonzalvo, Lesbi Samper, Blanca Rosa Blanco, Daniel Romero, Gleivis Conde, Quique Quiñones y Mario Guerra. ¡Una superheroína de verdad! Para mí ha sido un inmenso placer participar en esta largometraje de dibujos animados, primero porque yo no había trabajado antes para animación y segundo porque marca como una especie de pauta en mi vida, una nueva forma. Soy G. Valentina. Me sentí súper trabajando en la Súper. Hago el personaje de G. Valentina, un espíritu que se le aparece a la protagonista, a la Súper, y le entrega el poder armonía. Santi, ¿quién es la Súper esa? El personaje que me tocó ponerle voz es el que literalmente se conoce como el malo de la película. Que este personaje machista en extremo, con una pérdida de valores total, que se cree dueño y señor de todo lo que está a su alcance. Ernesto Piña asegura que el filme es todo un reto y su formato de exhibición será a 4K, el mismo que exigen muchos festivales internacionales. Y la idea es que la película llegue a la mayor cantidad de personas posible. Creo que es una película que desde el punto de vista de visualidad está apostando por un concepto de animación dibujada, como las que yo veía cuando era un niño, que iba al cine en los años 80, y eso como que una especie de homenaje, vamos a decir de alguna forma, que yo estoy haciendo también y que me transporta a esa época. La Súper actualmente está en fase de animación y su música original fue compuesta por Vicky González. Producido por Animados y Kike, esta película propone pensar en un tema altamente preocupante para todas las sociedades. Punto final. En esta emisión le contamos de la amplia campaña de comunicación de la UNIAC como parte de las acciones por el aniversario 60 de su creación. Le informamos sobre el encuentro de jóvenes coreógrafos en Guantánamo y le pusimos al tanto de la realización de un largometraje animado por parte del ICAIC. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.